El día de hoy vamos a hablar del río Magdalena. El río Magdalena que todos tal vez hemos escuchado, pero que poco conocemos en realidad. Desde tiempos ancestrales, el río Magdalena ha sido el eje del desarrollo no solo económico y social del país, sino también cultural y político. Hace no más de 80 años, por ejemplo, la ciudad de Honda era uno de los centros de acopio más importantes de materiales del país. Y si pensamos en nuestra herencia musical, grandes compositores como Lucho Bermúdez mencionan al río Magdalena en muchas de sus composiciones. Pero, ¿conocemos en realidad el río Magdalena? Hay muchos aspectos que abordar de este gran río. El río Magdalena nace en el páramo de Las Papas, que queda localizado entre los departamentos del Huila y Cauca, al sur del país. Recorre aproximadamente unos 1.600 kilómetros antes de llegar a su desembocadura en el Mar Caribe. Y en ese recorrido drena 260.000 kilómetros cuadrados, que es aproximadamente la cuarta parte del territorio nacional. Es la cuarta parte del territorio nacional, pero allí albergamos el 80% de nuestra población y se produce más del 85% del Producto Interno Bruto del país. Esta concentración de población y actividades económicas genera unas fuertes presiones sobre nuestro río. Para mencionar algunas cifras, producimos más de 30.000 toneladas al año de pesca que puede generar 4 millones de dólares al año. Adicionalmente tenemos grandes extensiones de cultivos, actividades agropecuarias intensas, en algunas zonas tenemos minería, a veces ilegal, y una serie de actividades que utilizan el agua como su recurso principal. Esa es nuestra situación actual. El crecimiento de todas estas actividades industriales, agropecuarias y de diferentes tipos han generado un detrimento importante de nuestro cauce más importante. Esta concentración de actividades económicas deja a nuestro río Magdalena en un muy mal estado de salud, que se evidencia en las grandes tasas de deforestación, contaminación por residuos líquidos y sólidos, tanto industriales como domésticos, disminución de nuestro número de especies y biodiversidad en general, que día a día y con nuestra falta de control van aumentando la problemática ambiental de la cuenca más importante del país. Debemos sumar los grandes proyectos a los que estamos enfrentados en los próximos años. En menos de 10 años, el país debe realizar una expansión de su sistema de generación hidroeléctrica y adicionalmente queremos hacer nuestro río Magdalena más navegable. Este tipo de proyectos van a generar intervenciones importantes, con estructuras que van a cambiar todos sus funcionamientos hidrodinámicos y sedimentológicos. Cuando intervenimos nuestros cauces naturales sin contemplar los efectos morfológicos que estas obras pueden acarrear, podemos tener problemáticas importantes en el futuro. La degradación del lecho de nuestros cauces puede, por ejemplo, interrumpir la conectividad con las ciénagas. Y sí, el río Magdalena está conectado con múltiples ciénagas. Esta conexión es vital, por ejemplo, para toda la dinámica de peces y el desarrollo de estas especies ícticas. Por otro lado, el incremento de los niveles en los cauces naturales puede inducir a exageradas inundaciones en el futuro. Para trabajar en la mejora de estas problemáticas que hemos mencionado hoy, es importante movernos en dos líneas. La primera de ellas es tomar acciones ante la gestión organizada de nuestro territorio. Debemos mejorar la gobernanza de nuestras regiones, todas enfocadas en el manejo de una sola cuenca hidrográfica, olvidándonos de las divisiones políticas que en muchas ocasiones dividen las acciones en nuestro río. Debemos considerar la planeación estratégica y organizada de nuestras estructuras hidráulicas. Estas estructuras pueden generar cambios perjudiciales para la morfología de nuestro cauce natural. Y enmarcando estas dos importantes acciones, debemos estar preparados ante el cambio climático. En Colombia también se está observando. En nuestro río Magdalena vemos cada vez más frecuentemente importantes inundaciones o importantes sequías. Un sistema productivo que depende del río debe estar preparado ante estos importantes cambios del calentamiento global y los cambios que venimos observando.